Hay un cuadro. Cuelga en la pared de un bar submarino de dibujos animados, pintado con esa textura gruesa y algo torpe de acuarela barata, un pirata con parche en el ojo y sombrero de 3 picos que abre la boca de par en par cada vez que empieza la canción de siempre. Y esa boca, si te fijas de verdad, no está dibujada. Es una boca real, de carne, filmada en vivo, recortada y pegada encima de la pintura, fotograma a fotograma, cada vez que suena esa misma canción, durante más de 27 años seguidos. Es la boca de un hombre concreto. Y ese hombre era Steven Hillenburg, biólogo marino de formación, educador marino antes que animador, la persona que inventó todo este mundo submarino, y aparece, literalmente, en cada episodio que llegó a haber terminado, escondido dentro de un cuadro que canta una tonada de marineros mientras nadie se lo espera. Casi nadie que ha visto Bob Esponja entero lo sabe. Yo tampoco lo sabía la primera vez que me lo contaron, y llevaba años viendo ese cuadro sin verlo. Cuento esto porque es, para mí, el resumen perfecto de lo que vamos a hacer esta noche. Un programa que parece la cosa más simple del mundo. Una esponja amarilla que frita hamburguesas bajo el mar, resulta que tiene una boca humana cosida dentro de un cuadro. Un creador que juró bajo juramento en un tribunal que sus personajes están basados en sus compañeros de trabajo reales, y detrás de todo eso, una cantidad casi ridícula de detalles que no encajan entre sí. Fechas que se contradicen. Un empleado del mes que ha ganado el premio 2 números distintos según qué año de la serie estés viendo. Un restaurante con al menos 3 orígenes oficiales que no pueden ser ciertos los 3 a la vez. Una escuela de navegación de la que, tras 26 años de suspensos, nuestro protagonista finalmente aprobó el examen y recibió su licencia, para acabar devolviéndola él mismo al darse cuenta de que no estaba listo para conducir. Así que eso es lo que vamos a hacer esta noche, quedarnos despiertos, o más bien dejar de estarlo poco a poco, mientras repaso cada paradoja, cada contradicción y cada agujero de guión que se ha ido acumulando en Bikini Bottom desde 1999 hasta hoy. Voy a intentar ser justo con el material. Hay 3 tipos de cosas que vamos a encontrar esta noche, y te las voy a separar según vayamos avanzando, porque mezclarlas sería hacerte trampa. Está lo que es canon confirmado, lo que la serie ha dicho de verdad sobre sí misma. Está lo que los propios guionistas admiten que es un chiste consciente, algo que saben que no cuadra y que dejaron así a propósito. Y está la especulación de fans, las teorías que circulan online y que a veces son deliciosas, pero que nunca fueron confirmadas por nadie con autoridad para hacerlo. Te iré diciendo cuál es cuál, según lleguemos a ella. No voy a fingir que una teoría bonita es un hecho solo porque suena mejor así. No hay ranking esta noche, ni cuenta atrás, ni giro final que lo explique todo. Nada de lo que te cuente construye sobre lo anterior. Cada bloque se sostiene solo, así que si te quedas dormido en algún punto de en medio, no te habrás perdido ningún desenlace, porque no hay desenlace que perderse. Vamos a pasar por la física imposible de un pueblo submarino, donde el fuego arde bajo el agua, por los números que no cuadran sobre la edad de un personaje que lleva la misma cara desde hace más de un cuarto de siglo, por el único bucle temporal de verdad bien construido que tiene la serie, por un mapa que cambia de forma según lo necesite el chiste de turno, por los orígenes contradictorios de una hamburguesa, por los personajes que técnicamente ya no deberían volver a hablar, y por la teoría más oscura que ha generado jamás un programa infantil, esa que insinúa que Bikini Bottom es lo único que sobrevivió a algo mucho peor. Y al final, la parte que más me gusta escribir, una sección larga de datos de producción, escenas cortadas, censura internacional y curiosidades de guión, para quien haya visto la serie entera 2 veces y ya no necesite que le resuma el argumento. Ese es el orden, más o menos temático, sin urgencia ninguna. Si te gusta este tipo de cosas, hay un botón de suscribirse en algún lado. No hay ninguna presión, de verdad. Es la única vez que lo voy a mencionar. Bien, empecemos por la regla que hace posible todo lo demás. Antes de acusar a nadie de nada, quiero dejar clara una cosa, porque cambia por completo cómo se debería entender todo lo que viene después.
En 2019, en la New York Comic Con, los showrunners actuales de la serie, Vincent Waller y Mark Ceccarelli, dieron una entrevista a la revista Comics Beat en la que dijeron, con esas palabras más o menos, que juegan con la continuidad, y luego, en la práctica, la ignoran a la hora de pensar en qué es canon y qué construye una historia continua. Escogen lo que les conviene episodio a episodio. Y un año más tarde, en julio de 2020, Waller fue todavía más directo, respondiendo en Twitter a la creencia muy extendida entre los fans de que la película del 2004 estaba pensada como el final cronológico de la serie. Escribió que eso nunca fue así, que el programa nunca ha sido oficialmente cronológico, y añadió, casi con sorna, que sabía que eso les rompía la cabeza a algunos. Quiero pararme un momento en esa frase, porque es la más citable, la más directa, y la que de verdad sostiene el resto de esta noche. No es una cita de Hillenburg, y aquí conviene ser preciso, porque circula bastante la idea de que fue el propio creador quien dijo algo parecido, y no hay ninguna entrevista rastreable donde eso ocurra. La cita real, la que se puede verificar, es de Waller, quien llegó a ser showrunner años después, cuando tomó el relevo de Paul Tibbitt, el productor que había sucedido a Hillenburg tras su retirada. Y lo que dice cambia el marco entero de esta noche. No estamos catalogando errores de continuidad de un equipo que se equivocó sin querer. Estamos catalogando las consecuencias, acumuladas durante más de 2 décadas, de un equipo que decidió, de forma consciente y declarada, dejar de llevar la cuenta. Hay otro detalle que encaja aquí, y que rara vez se cuenta junto a esta cita. Por lo que han contado algunos de sus propios guionistas, los cómics de Bob Esponja habrían sido, mientras Hillenburg vivía, el material que él supervisaba más de cerca, lo que para muchos fans los convierte en la versión más fiel a su visión original. Es un dato pequeño pero revelador, porque significa que ni siquiera dentro del propio material oficial hay un único nivel de autoridad. Hay un canon de la televisión, más suelto, más dispuesto a contradecirse por el bien de un chiste, y hay un canon del papel, más vigilado, que en teoría pesa más. La mayoría de la audiencia nunca ha leído esos cómics, así que en la práctica lo que todos llamamos canon es justamente ese material más flojo, el que sus propios responsables dicen que no está pensado para sostener una cronología. Y ese desorden se repite incluso en las derivadas más recientes. La serie Camp Coral y la serie The Patrick Star Show, los 2 spin-offs infantiles y adolescentes que han salido en los últimos años, se presentan en un episodio concreto, centrado precisamente en esa frontera de marea, como dimensiones alternativas, separadas de la línea principal. Pero varias entregas de la temporada 13 de la serie madre, entre ellas Something Narwhal This Way Comes, Upturned Girls, Friendiversary y Ride Patrick Ride, tratan a esos mismos spin-offs como si fueran, sin más, canon directo de la historia principal, sin ninguna distancia dimensional de por medio. Es la misma casa contradiciéndose a sí misma sobre si sus propias ramas cuentan o no cuentan, y nadie ha aclarado nunca cuál de las 2 versiones manda. Aquí me gusta traer un dato que casi nunca sale en los vídeos que repasan la cronología de la serie, y que creo que explica mejor que ninguna otra cosa por qué los guionistas se sienten tan cómodos dejando cabos sueltos. Circula entre algunos fans, sin una fuente que se pueda verificar del todo, la idea de que en algún momento de las primeras temporadas se planteó convertir a Sandy Cheeks en un posible interés romántico de Bob Esponja. Era una idea que estaba sobre la mesa. Hillenburg la rechazó, y su razón, según la cuenta Waller, no fue narrativa en el sentido de que no encajara con tal o cual episodio, sino de fondo. Quería un personaje femenino fuerte que pudiera ser amiga de Bob Esponja sin convertirse en su pareja, porque sentía que forzar un romance no encajaría de forma orgánica con lo que esos 2 personajes eran. Es una decisión de las que no dejan rastro visible en pantalla. No hay ningún episodio que diga explícitamente que Sandy y Bob Esponja son solo amigos para siempre. Simplemente, un camino narrativo entero se cerró antes de existir, por una intuición del propio creador sobre el tono del programa, y esa clase de decisiones invisibles son exactamente el tipo de cosas que después generan huecos, porque el público nunca ve la puerta que se cerró, solo nota, con los años,
que ciertas preguntas nunca reciben respuesta. Y hay otra puerta cerrada de la misma manera, esta más dolorosa. Circula también, sin una fuente que se pueda verificar del todo, la historia de que el equipo llegó a esbozar un episodio especial que habría revelado quién era la madre de Pearl, la hija adolescente de Don Cangrejo, estableciendo que en realidad era una niña que Don Cangrejo había recogido y criado como propia. La idea llegó a existir en papel, y fue el propio Hillenburg quien la vetó personalmente, porque prefería que el origen de Pearl quedara como un misterio permanente. No como un error, no como un olvido, sino como una decisión activa de no responder. Cuando alguien te pregunta, dentro de 20 años de emisión, ¿cómo es posible que un cangrejo tenga una hija ballena y nadie lo explique nunca? La respuesta real no es que a nadie se le ocurriera la pregunta, es que alguien la pensó, escribió una respuesta entera y luego decidió guardarla en un cajón para siempre. Lo que quiero que te lleves de este primer bloque, antes de que entremos en la física imposible del pueblo y en los números que no cuadran, es justamente esto. Cada paradoja que vamos a repasar esta noche no nace de la nada. Nace de un programa que, desde una decisión consciente en la cúpula creativa, prefirió proteger el chiste de cada episodio por encima de la coherencia entre episodios, y que en un puñado de casos, los que menos se cuentan, ni siquiera fue indecisión, sino una elección deliberada de dejar una pregunta sin cerrar. Y hay algo casi reconfortante, sinceramente, en aceptar ese marco antes de empezar. Durante años, en foros y en vídeos de recopilación, ha circulado una costumbre bastante extendida entre los fans más dedicados de intentar armar, con paciencia de archivero, una línea temporal única, coherente, que explique cómo encajan entre sí todos los episodios, todas las películas, todos los spin-offs. Es un ejercicio bonito, hecho con cariño, y también, me parece, un ejercicio condenado desde el principio, porque intenta imponerle una arquitectura al material que el propio equipo, con sus propias palabras, ya dijo que nunca quiso construir. No hace falta resolver ese rompecabezas para disfrutar de la serie. Puede incluso que resolverlo del todo le quitara parte de lo que la hace, precisamente, tan cómoda de tener de fondo mientras uno se queda dormido, una y otra vez, sin necesidad de recordar en qué orden pasó nada. Con esa idea en la cabeza, ya podemos empezar a mirar las grietas una por una, sabiendo de antemano que nadie, dentro del propio estudio, va a fingir que no están ahí. Ahora bien, si hay una paradoja que cualquiera detecta sin necesidad de haber leído nada sobre el tema, es la más física de todas, la que tienes delante literalmente en cada episodio. Bikini Bottom está, por definición, bajo el agua. Y sin embargo hay fuego, hay fogatas de campamento. Hay una parrilla encendida dentro del crustáceo cascarudo donde se cocinan las hamburguesas, con llamas de verdad, humo de verdad, que suben como si el agua que las rodea simplemente no existiera. Hay episodios enteros centrados en acampadas con hogueras, en velas de cumpleaños que hay que apagar de un soplido, en un episodio de Navidad con chimenea encendida. La serie nunca se detiene a explicarlo. El fuego, ahí abajo, se comporta exactamente como se comportaría en la superficie, consumiendo oxígeno que en teoría no debería estar disponible en ese estado, alimentado por un aire que en teoría tampoco debería estar ahí para respirar. Y el agua hace algo todavía más raro, que es comportarse como si no estuviera. Llueve dentro del mar, nieva dentro del mar, con episodios enteros de nevadas y muñecos de nieve construidos por personajes que viven sumergidos. Hay tormentas de polvo, hay vendavales que agitan la ropa tendida. El clima de la superficie se ha trasladado entero, sin traducción, al fondo oceánico, como si alguien hubiera decidido que Bikini Bottom no es realmente un lugar bajo el agua, sino un barrio residencial de California, al que, por capricho visual, se le puso encima una capa de burbujas y peces. Y en cierto sentido, dicho así, no va del todo desencaminado, porque esa es más o menos la lógica de diseño real detrás del programa, un vecindario de clase trabajadora estadounidense disfrazado de arrecife, no una simulación seria de ecosistema marino. Lo mismo pasa con el tráfico. Bikini Bottom tiene carreteras, tiene semáforos, señales de stop, gasolineras, coches con motor de combustión que necesitan repostar, y una escuela de conducción entera,
dedicada a enseñar a manejar esos coches por esas carreteras. Todo ese aparato viene directamente calcado de la cultura del automóvil en la superficie, trasplantado sin ningún ajuste a un entorno donde, en teoría, cualquier personaje podría simplemente nadar de un sitio a otro sin necesidad de vehículo ninguno. Y aún así, cuando alguien conduce mal, hay consecuencias de tráfico real, multas, exámenes, un instructor angustiado. La serie no está tratando de resolver la contradicción física. Está usando la iconografía entera de la vida suburbana estadounidense como caja de herramientas para el chiste. Y a nadie en el proceso de escribirlo le importó demasiado si el motor de combustión interna funciona o no funciona sumergido en agua salada. No existe, hasta donde se ha podido rastrear, ninguna cita de ningún guionista diciendo algo como que simplemente no piensan en la física cuando escriben estas escenas. Circula esa frase de forma bastante repetida en Internet, atribuida de manera vaga al equipo, pero no hay entrevista concreta, ni fecha, ni nombre propio detrás de ella. Lo más honesto que se puede decir es que el programa, sencillamente, no aborda el tema, nunca lo justifica, nunca lo lampuniza con un chiste meta que reconozca la incoherencia. Simplemente sigue adelante, como si preguntar fuera de mal gusto. Curiosamente, esa misma indiferencia hacia la física convive con una atención bastante más cuidada de lo que cabría esperar hacia la biología real de algunas de sus criaturas, lo cual, para mí, es uno de los contrastes más simpáticos de toda la serie. Y todavía hay una tercera capa de esta misma inconsistencia, la que tiene que ver con quién respira qué y de dónde saca el aire para hacerlo. Bob Esponja, Calamardo, Don Cangrejo, Patricio, todos ellos hablan bajo el agua, sin burbujas de casco, sin ningún aparato visible, como si el agua salada fuera, para ellos, tan respirable como el aire para nosotros. Y sin embargo, cuando la trama exige que alguno de ellos salga a la superficie, en las películas sobre todo, el guión resuelve el problema de otra manera, dejando que se sequen como esponjas de verdad bajo una lámpara de calor, o haciendo que un delfín llamado Bubbles les regale por arte de magia el poder de respirar aire, en vez de recurrir a ningún traje ni casco lleno de agua. Arenita funciona exactamente al revés, y de manera mucho más consistente que el resto del reparto, dicho sea de paso, porque al ser una ardilla que respira aire, necesita su propia cúpula presurizada llena de aire, con su propio traje de buceo con casco de escafandra cuando sale de ella para moverse por el resto del pueblo. Su caso, al menos, tiene una lógica interna que se sostiene episodio tras episodio. El del resto del reparto, no tanto, porque cambia según lo que necesite la escena, respirando agua sin ningún problema durante toda la serie regular, y de pronto necesitando ayuda artificial para respirar aire en cuanto la trama los saca de su elemento natural. Toma a Calamardo, por ejemplo. Un pulpo de dibujos animados, en teoría, debería tener 8 brazos y no tentáculos, ya que los pulpos de verdad carecen de tentáculos. Calamardo tiene 6. No es un error de continuidad ni una broma escondida, es una elección de producción bastante prosaica, documentada por sitios especializados en el diseño del programa. 8 tentáculos animados en cada escena habrían sido, sencillamente, demasiado trabajo para el ritmo de producción de una serie semanal, así que se recortaron a 6 por pura economía de animación. Su cabeza, esa forma bulbosa y algo pomposa, está inspirada de manera bastante directa en el pulpo gigante del Pacífico, una elección visual pensada para sugerir, sin decirlo, un ego hinchado, una cabeza que ocupa más espacio del que debería. Es un diseño que rompe la anatomía real de un pulpo por practicidad, y al mismo tiempo usa esa misma anatomía, deformada, como chiste de carácter. Plankton hace algo parecido, solo que al revés. Su cuerpo entero, ese ojo único enorme y esas antenas finas que le salen de la cabeza, está modelado con bastante fidelidad sobre la anatomía real de un copépodo, que es el tipo de organismo microscópico al que Plankton pertenece dentro del propio universo de la serie. Los copépodos de verdad tienen un único ojo naupliar, ese es el término técnico, y el diseño de Plankton respeta justo ese detalle diminuto de biología marina real
en medio de un programa que, 2 escenas antes, te ha mostrado nieve cayendo en el fondo del océano. Es de las pocas veces en que Bikini Bottom se toma la molestia de acertar en algo que casi nadie iba a comprobar. Y hay un tercer gesto de ese mismo tipo, más discreto todavía, escondido en un chiste de nombre propio. El rey de las medusas, ese personaje enorme y majestuoso que aparece cuando la colmena de medusas se organiza en torno a su soberano, se llama Cnidaria rex. Cnidaria es, literalmente, el filo real al que pertenecen las medusas en la clasificación biológica, y rex es la palabra latina para rey. Es un chiste de taxonomía puesto ahí, casi con displicencia, para quien lo entienda, en medio de un episodio pensado sobre todo para niños de 8 años. La serie no explica jamás por qué el fuego arde bajo el agua, ni por qué nieva en el fondo del mar, pero sí se molesta, de vez en cuando, en acertar el nombre científico exacto del phylum al que pertenece un personaje secundario. Esa combinación de despreocupación total por la física y precisión ocasional por la biología es, creo, una de las cosas que hace que Bikini Bottom se sienta menos como un mundo mal pensado y más como un mundo pensado con las prioridades cambiadas. Lo que importa es el chiste de la escena, no la coherencia del entorno, y cuando el chiste necesita un dato real, ese dato aparece, exacto, sin que nadie te avise. Si en algún momento de aquí en adelante notas que se te cierran los ojos, adelante, ese es más o menos el plan. No hay ningún dato en lo que queda de noche que necesites recordar mañana. Sigo hablando igual, más bajo si acaso, y tú puedes irte cuando te apetezca. Ahora, cambiemos de terreno, porque hay otro tipo de paradoja en esta serie que no tiene que ver con el fuego ni con la nieve, sino con el tiempo mismo, y con la edad de un personaje que lleva 27 años sin envejecer ni un solo día visible. Bob Esponja tiene, según el propio programa, una fecha de nacimiento exacta. Aparece en su carnet de conducir, en un episodio llamado Hora de dormir, donde se ve con claridad el 14 de julio de 1986. Es el único dato duro, numérico, que la serie ha dado jamás sobre su edad. Y aquí está el problema, uno que casi ningún resumen menciona con el detalle que merece. Esa fecha aparece dentro de un sueño. Toda la escena en la que se ve el carnet es, explícitamente, una fantasía que Bob Esponja tiene mientras duerme, dentro de la ficción del propio episodio. Es decir, el único dato numérico fiable que la serie ha ofrecido nunca sobre la edad de su protagonista proviene de una fuente que, dentro de las reglas de su propio mundo, no tiene por qué ser cierta. Si esa fecha fuera literalmente correcta, Bob Esponja tendría 13 años en 1999, cuando el programa se estrenó, una edad completamente incompatible con tener un empleo a tiempo completo, vivir solo en una piña y estar matriculado, aunque sea sin éxito, en una escuela de conducción para adultos. Y para añadir más confusión, el spin-off Camp Coral, ambientado explícitamente en la infancia de los personajes, sugiere que Bob Esponja es bastante mayor que Perla, la hija adolescente de Don Cangrejo, algo que, según cálculos que circulan entre aficionados, a partir de los datos de la serie principal, lo situaría muy lejos de la edad que aparenta tener normalmente. Los dos datos no pueden ser ciertos a la vez. La serie, simplemente, nunca ha decidido cuántos años tiene su protagonista, y probablemente nunca lo hará, porque hacerlo cerraría más puertas de las que abriría. El empleo es otro terreno resbaladizo. En el episodio Empleado del Mes, de las primeras temporadas, se establece que Bob Esponja ha ganado ese título 26 veces. En el largometraje de 2004, unos años más tarde en emisión, aunque no necesariamente más tarde en la cronología interna, la cifra que se menciona es 374 veces. La diferencia no es un simple redondeo, es un salto de un orden de magnitud completamente distinto. El tipo de discrepancia que solo se explica si aceptamos, como ya dejamos claro al principio de la noche, que nadie en la sala de guionistas estaba llevando la cuenta real de cuántas veces se había mencionado ese número en episodios anteriores. Cada guionista, en cada episodio, elegía la cifra que sonaba mejor para el chiste de ese momento concreto.
sin consultar una hoja de cálculo con el historial completo. Y luego está la escuela de conducción misma, que es, para mí, el ejemplo más redondo de todos, porque combina la paradoja numérica con una paradoja estructural que se repite cada año. En el episodio de la primera temporada titulado justamente Boating School, se establece un conteo de entre 37 y 39 suspensos consecutivos al final del episodio. Es ya una cifra absurda para una sola persona en un solo curso. Pero para la cuarta temporada, en el episodio Mrs. Puff, You're Fired, se menciona una cifra acumulada que ya se cuenta en millones de intentos fallidos. Ningún calendario razonable dentro de la propia cronología de la serie permite que esos dos números coexistan de forma coherente, y ningún sitio de referencia de la comunidad ha conseguido nunca cuadrar esa progresión sin recurrir a la misma respuesta de siempre, que simplemente cada episodio se escribió por su cuenta, ignorando lo que decía el anterior. Y aquí hay un detalle de producción que pocas veces se cuenta junto a este tema, y que a mí me parece precioso precisamente porque nació de la casualidad. El grito de Boating School, ese lamento agudo de fondo, «mi pierna», que se escucha de manera completamente incidental en el episodio, en la escena donde alguien se hace daño fuera de cuadro durante un examen de conducción, no estaba pensado como nada más que un efecto de sonido ambiental. Lo interpretó el propio guionista Mr. Lawrence, la misma persona que pone la voz de Plankton, casi como relleno. Y ese grito, sin ningún plan detrás, siguió reapareciendo, sin explicación, en fondo de escenas completamente distintas durante más de una década de episodios. Nadie le puso nombre, nadie le dio una historia. Y aunque ese personaje ya llevaba años llamándose Fred, desde un episodio muy anterior de la serie, fue en la temporada 11 cuando por fin recibió su propio episodio dedicado, titulado sencillamente Mi pierna, que cuenta su historia. Es un caso documentado de un chiste desechable de fondo que, con el tiempo suficiente, se convirtió en canon permanente, con nombre, cara y episodio propio. Y me parece que resume bien el espíritu de toda esta escuela de conducción que nunca termina, que nunca gradúa a nadie de verdad. En esta serie, incluso los accidentes se acumulan hasta convertirse en parte fija del mundo, aunque nadie los haya planeado así desde el principio. Porque conviene decirlo con claridad, aunque suene casi a broma, Bob Esponja sí llegó a aprobar el examen de conducir de verdad una sola vez, en un pueblo llamado Clopnod, donde el nivel era tan bajo que aprobar resultaba casi inevitable, y aún así decidió devolver la licencia. Ha llegado a tener el carnet en la mano en varias ocasiones distintas a lo largo de la serie, casi siempre por motivos que no tienen nada que ver con haber aprobado limpiamente. En el episodio Bumper to Bumper, el carnet que consigue queda anulado retroactivamente porque se descubre que la señora Puff, que llevaba un localizador en el tobillo por estar en libertad condicional, cruzó el límite del condado durante el examen, invalidando el proceso entero. Y en No Free Rides, es la propia señora Puff quien le entrega el carnet con una nota de crédito extra inventada, y solo se lo retira más tarde, cuando termina detenida por intentar robarle el bote, y, ya en libertad, reconoce que nunca debió aprobarlo porque de verdad no estaba listo. Por lo que cuentan los aficionados que han repasado estos episodios, el propio narrador francés suele advertir, con total tranquilidad, que si Bob Esponja no aprueba este examen, le espera otro año entero de escuela de conducción, como si ese ciclo pudiera repetirse sin un final previsto. No es un fallo de continuidad discreto que se le escapó a alguien. Es, literalmente, la estructura declarada del propio programa, un personaje condenado a repetir el mismo examen para siempre, sin que la serie sienta jamás la necesidad de resolverlo. Hay algo casi tierno, si lo miras con la distancia suficiente, en un personaje que nunca envejece, atrapado en un bucle de examen que nunca aprueba de verdad, dentro de un empleo cuyo número exacto de premios cambia según quien esté escribiendo esa semana. Ninguno de esos tres detalles fue pensado como una declaración filosófica sobre el tiempo detenido. Nacieron, cada uno por separado, de decisiones de guión tomadas sin mirar atrás. Y aún así,
Juntos, terminan sugiriendo algo parecido a una verdad, que Bob Esponja no vive dentro de una cronología que avanza, sino dentro de una especie de presente continuo, repetido, cómodo a su manera, donde cada año vuelve a empezar la escuela de navegación, y en el que a nadie, ni dentro ni fuera de la ficción, parece importarle demasiado que sea así. Ahora, de todas las cosas que vamos a repasar esta noche, hay una que me parece distinta a todas las demás, porque no es un descuido ni una contradicción entre episodios lejanos. Es una paradoja de verdad, construida a propósito, dentro de un único episodio, y construida con más cuidado del que uno esperaría de un programa infantil de la primera temporada. El episodio se llama SB-129, y la premisa arranca de una forma bastante simple. Calamardo, harto de que Bob Esponja y Patricio quieran arrastrarlo otra vez a jugar a las medusas, se esconde a solas en el congelador del crustáceo cascarudo, con la esperanza de que se cansen y se vayan. Se queda dormido ahí dentro. Y cuando despierta, descubre que el tiempo ha seguido corriendo fuera sin él, a un ritmo desquiciado, catapultándolo primero muy lejos hacia el futuro, un futuro solitario y silencioso, que él mismo encuentra profundamente inquietante, y después, en un intento de escapar de eso, todavía más lejos, hacia atrás, hasta el pasado remotísimo de Bikini Bottom, mucho antes de que existiera el pueblo que conocemos. Y ahí, en ese pasado primitivo, se encuentra con versiones ancestrales, cavernícolas, de lo que con el tiempo se convertirán en Bob Esponja y Patricio. Estas criaturas primitivas están asustadas, agitadas, y Calamardo, en un intento desesperado por calmarlas y distraerlas de él mismo, les enseña un juego. Les enseña a jugar a las medusas. El mismo juego exacto del que había estado huyendo al principio del episodio, el que sus dos amigos querían jugar con él en el presente. Aquí es donde el episodio deja de ser una simple aventura de ciencia ficción y se convierte en algo mucho más elegante desde el punto de vista narrativo. Lo que Calamardo acaba de hacer, sin saberlo, es plantar el origen mismo del juego que sus amigos del presente ya conocían antes de que él viajara a ningún sitio. El juego no vino de ninguna otra parte. No tiene un primer inventor anterior a esta escena. Su origen es el propio futuro de esos ancestros primitivos, encarnado en un Calamardo que, cronológicamente hablando, todavía no ha aprendido el juego cuando lo enseña, porque lo aprendió de sus amigos, que lo aprendieron de sus propios ancestros, que lo aprendieron de él. Es un círculo cerrado, sin ningún punto de entrada. En el lenguaje que se usa habitualmente para este tipo de estructuras narrativas, esto se llama un bucle causal o bucle de autoconsistencia, un caso en el que un objeto, una idea o una costumbre existe dentro de la historia, sin que haya nunca un primer momento en que fuera creada desde fuera del propio bucle. Simplemente, siempre estuvo ahí, sostenida por sí misma, dando vueltas sobre su propio origen, sin que nada externo la haya iniciado. Y lo que más me fascina de este episodio concreto es que, dentro de todo lo que hemos repasado esta noche sobre despreocupación, sobre continuidad ignorada a propósito, sobre cifras que cambian según convenga al chiste, SB-129 es la excepción que demuestra que el equipo, cuando quería, sabía construir una paradoja de verdad, cerrada, elegante, sin cabos sueltos. No es un fallo de guión, es probablemente el ejemplo mejor resuelto de todo el catálogo, el único caso en el que la palabra paradoja se aplica en su sentido más estricto y técnico, no como una forma coloquial de decir contradicción. Hay un detalle pequeño, casi decorativo, que quiero rescatar de ese mismo episodio antes de seguir. En algún momento, Calamardo se refiere a su propia casa, esa estructura alta con forma de cabeza de piedra que todos reconocemos de fondo en tantas escenas, llamándola su cabeza de la isla de Pascua. Es una referencia directa a los moais reales, esos monolitos de piedra de Rapa Nui que todo el mundo reconoce aunque no sepa el nombre. Y lo curioso es que, según cuentan algunos aficionados, años después de que el episodio se emitiera, alguien habría construido de verdad una réplica de esa casa, una cabeza de piedra enorme junto a una carretera del medio oeste estadounidense, como atracción turística.
Es de esos casos raros en los que un chiste de fondo de un programa animado termina teniendo, literalmente, una versión de tamaño real en el mundo físico, a la que uno puede ir a apoyarse y hacerse una foto. El otro bucle temporal de la serie es mucho más modesto, y conviene decirlo con más cautela, porque el detalle exacto de cómo se resuelve dentro de la trama no está tan bien documentado como SB-129. Aparece en el episodio Back to the Past, donde Hombre Medusa, en un intento de revivir sus años de gloria como superhéroe, arrastra sin querer a Bob Esponja y a Patricio hasta el pasado, a una época en la que Hombre Medusa y Chico Percebe eran jóvenes y estaban empezando su carrera de justicieros. Lo interesante, desde el punto de vista de producción, es a quién eligieron para poner voz a esas versiones jóvenes de los dos héroes. No fueron actores de doblaje cualquiera, fueron Adam West y Burt Ward, los mismos actores que interpretaron a Batman y Robin en la serie televisiva de 1966, la que Hombre Medusa y Chico Percebe parodian desde el principio. Es un guiño de casting que solo funciona si sabes qué estás escuchando, y que convierte el episodio en algo parecido a un bucle también, aunque más flojo, más de homenaje que de mecánica de guión. Un pasado que se encuentra con un presente que ya conocía ese pasado de memoria, sin la arquitectura tan cerrada de causa y efecto que sí tiene SB-129. Ninguno de los dos episodios necesita al otro para funcionar, pero juntos son la prueba de que, cuando la serie quiso jugar con el tiempo en serio, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cambiemos de escala. Si el tiempo, cuando quiso, se pudo tratar con cuidado de relojero, el espacio nunca recibió ese mismo trato, ni por asomo. No existe, por lo que se ha podido comprobar, ningún mapa oficial publicado de Bikini Bottom. Ninguno. Y se nota. La distancia entre el crustáceo cascarudo y el balde de Chum cambia, de manera visible, de un episodio a otro, a veces separados por lo que parece un paseo de 30 segundos, a veces por lo que parece un trayecto de varios minutos, según lo que necesite la escena concreta que se está contando. Lo mismo pasa con la distancia entre la piña de Bob Esponja y el propio crustáceo, o entre cualquiera de esos puntos y el campo de medusas, ese prado abierto donde va a cazar medusas con red. Un episodio te hace creer que todo el pueblo cabe en un radio de 2 manzanas caminables. El siguiente te hace creer que hace falta un vehículo para cruzarlo. La explicación, cuando se investiga de verdad cómo se hacían estos fondos, resulta ser bastante más prosaica que cualquier teoría de continuidad rota. La artista de fondos Amy Lewis, que trabajó en el programa, ha explicado en sus propias redes que los fondos se pintaban de forma tradicional, con gouache, esa pintura opaca a base de agua, y luego se escaneaban y se les añadía encima el trazo de línea de forma digital, todo bajo la dirección artística del difunto Peter Bennett. Es un proceso pensado escena por escena, cuadro por cuadro de fondo, no contra una Biblia de continuidad geográfica que alguien estuviera consultando para asegurarse de que las distancias cuadraran entre una entrega y la siguiente. Cada fondo se pintaba para que funcionara dentro de su propia escena, con la composición que mejor sirviera al chiste o al gag visual de ese momento concreto, y nadie estaba comparando ese fondo nuevo con el que se había pintado 3 temporadas antes para la misma esquina de calle. Hay un ejemplo todavía más flagrante que las distancias flotantes, y es esa otra ciudad vecina, más profunda, más gris, más industrial, a la que se accede en su propio episodio de debut. En ese mismo episodio se establece, de forma explícita, que la única manera de llegar hasta ahí es en un autobús concreto, con una ruta concreta, un detalle narrativo que el propio guión se toma la molestia de subrayar como regla del mundo. Y sin embargo, más adelante, dentro de ese mismo episodio, hay personajes que abandonan esa ciudad en un globo aerostático y llegan directamente hasta la puerta de la casa de Bob Esponja, sin pasar por ningún autobús, sin seguir ninguna de las reglas de transporte que la propia historia acababa de establecer minutos antes. No es una contradicción entre 2 episodios distantes que nadie recordaba. Es una regla que el guión inventa y rompe dentro de la misma media hora,
probablemente porque a nadie en la sala de guionistas le pareció que valiera la pena volver atrás para comprobar si el gag del globo encajaba con el gag del autobús que acababan de escribir poco antes. Y hay un dato de producción, bastante menos conocido, que ayuda a entender lo suelto que era el manejo de este tipo de material visual detrás de las cámaras. Por lo que se ha podido rastrear, en algún momento los archivos de un videojuego relacionado con la serie, desarrollado por un estudio externo, terminaron subidos al Internet Archive, y ese material resultó contener fondos reales del programa, aparentemente suministrados por Nickelodeon, junto con guiones de las primeras temporadas de la serie. Es decir, material de producción original de la propia serie, el mismo tipo de fondos que estamos hablando ahora mismo, terminó llegando al público no a través de ningún lanzamiento oficial, ningún artbook, ninguna reedición de aniversario, sino como efecto colateral de la filtración de los archivos de un videojuego que ni siquiera salió a la venta como se había concebido originalmente. Nadie en el estudio pensó jamás en preservar esos fondos como documento de continuidad geográfica, y sin embargo ahí siguen, disponibles, más por accidente arqueológico que por decisión editorial. Lo que a mí me queda de este bloque, cada vez que alguien intenta trazar sobre un plano en qué orden exacto están las calles de Bikini Bottom, es que están intentando reconstruir un mapa que nunca existió en la mente de nadie que trabajara en el programa. Cada fondo se pintó para servir a la escena que tenía delante, con gouache y con paciencia, sin preguntarse jamás si esa misma esquina volvería a aparecer, dibujada de otra manera, dentro de 3 años. Y ya que estamos hablando de reconstrucciones imposibles, vamos con la más enredada de todas, la que más veces me han preguntado en comentarios, la del propio crustáceo cascarudo y la hamburguesa que lo hizo famoso. Aquí quiero ir despacio, porque es fácil simplificar de más, y la versión simplificada que circula más en Internet es, de hecho, la incorrecta. No existe un único origen oficial del crustáceo cascarudo. Existen, como mínimo, 3 historias distintas, y lo importante, lo que casi nadie explica bien, es que esas 3 historias no se contradicen entre sí porque estén respondiendo a la misma pregunta de formas distintas. Se contradicen porque cada una responde a una pregunta diferente, y el error habitual es tratarlas como si fueran versiones rivales de un mismo relato. El vídeo de entrenamiento del propio restaurante, el que se muestra a los empleados nuevos en más de un episodio, cuenta el origen del edificio en sí, contando que antes de ser el crustáceo cascarudo, era un asilo de ancianos en quiebra, con el nombre de El Cascarudo Oxidado, que Don Cangrejo compró y repintó para convertirlo en restaurante. Esa historia habla del edificio, y solo del edificio. Grandpappy the Pirate, en cambio, no habla del edificio en absoluto. Habla del pasado personal de Don Cangrejo, de una época en la que fue de verdad capitán de un barco pirata propio, que llegó a vender al retirarse de esa vida. Y aquí es donde conviene ser preciso, porque circula bastante la idea equivocada de que ese barco pirata es, en el fondo, el mismo edificio que hoy conocemos como restaurante, como si uno se hubiera convertido en el otro con el tiempo. El propio episodio desmiente esa lectura desde dentro, porque en su propia trama, Don Cangrejo disfraza el restaurante con atrezo, mástiles falsos, velas pegadas, para que parezca un barco, y así poder engañar a su abuelo y hacerle creer que sigue siendo el capitán que una vez fue. Si tuviera sentido que el restaurante ya fuera literalmente ese barco, no habría necesidad ninguna de disfrazarlo para parecerlo. La propia lógica interna del episodio confirma que son 2 cosas distintas, un restaurante que se disfraza de barco, no un barco que se convirtió en restaurante. Y luego está Friend or Foe, que tampoco habla del edificio ni del pasado pirata, sino del origen de la propia fórmula y de la rivalidad entre Don Cangrejo y Plankton. Ahí se establece que, de niños, los 2 eran amigos, y que inventaron juntos la fórmula original de la hamburguesa antes de que una pelea entre ambos rompiera esa amistad para siempre y los convirtiera en los rivales que conocemos. 3 historias, 3 preguntas distintas, edificio, pasado personal y origen de la receta, y ninguna de las 3 pretende ser la única respuesta a las otras 2. El problema real
El que sí merece llamarse paradoja de verdad empieza cuando la propia serie sigue respondiendo esa tercera pregunta, la del origen de la fórmula, de maneras que ya no se pueden reconciliar entre sí. Porque en Enemy in Law, un tiempo después de Friend or Foe, se describe esa misma fórmula como una vieja receta familiar de los cangrejo, pasada de generación en generación, sin ninguna mención a una infancia compartida con Plankton. Y en Dungeons and Dragons, la fórmula se atribuye a un ancestro medieval llamado, sin ironía aparente, Rey Cangrejo. Son 3 orígenes de la misma fórmula, contados en 3 episodios distintos, y ninguno de los 3 hace el más mínimo esfuerzo por encajar con los otros 2. Camp Coral, la serie derivada centrada en la infancia de los personajes, añade una 4ª versión todavía, atribuyéndole a Bob Esponja mismo, de niño, la invención original de la receta, algo que contradice de manera frontal la historia de Friend or Foe, donde la fórmula nace de la amistad infantil entre Don Cangrejo y Plankton, sin que Bob Esponja tenga ningún papel en su creación. 4 orígenes distintos para la misma fórmula, ninguno retirado oficialmente, ninguno declarado el verdadero por encima de los demás, todos coexistiendo dentro del mismo catálogo de episodios como si fuera lo más normal del mundo. Y para mí, esto conecta directamente con el marco que establecimos al principio de la noche, la cita de Waller sobre una serie que decidió, de forma consciente, dejar de rastrear su propia continuidad. Aquí tienes la prueba más clara de esa filosofía puesta en práctica, no una vez, sino 4 veces seguidas, sobre el mismo objeto narrativo. Hay otro detalle que suele pasarse por alto en medio de toda esta discusión sobre orígenes, y es que la propia serie también se contradice sobre qué lleva la hamburguesa. Circula la idea de que las hamburguesas de cangrejo son, en realidad, sin carne, un chiste basado en el propio nombre del restaurante. Pero tanto Friend or Foe como el episodio Call the Cops confirman, dentro de su propio guión, que el chum, esa sustancia de origen animal usada normalmente como cebo de pesca, es de hecho un ingrediente real de la fórmula. La broma del nombre y el contenido real del plato tampoco terminan de cuadrar entre sí, otra pequeña grieta dentro de la grieta mayor. Y no puedo cerrar este bloque sin señalar de dónde viene, en el mundo real, toda esta obsesión narrativa por una fórmula secreta guardada bajo llave. La trama entera de la fórmula de la Krabby Patty es, con bastante evidencia, una parodia directa de la receta de Coca-Cola, ese secreto comercial real, guardado bajo llave desde el siglo XIX, que hoy se exhibe, sellado, dentro de una bóveda visible en el Museo World of Coca-Cola de Atlanta, como atracción turística en sí misma. Una empresa real convirtió el secreto de una receta en parte de su identidad de marca, y Bikini Bottom hizo exactamente lo mismo con una hamburguesa, solo que sin la disciplina de mantener una sola versión de cómo llegó a existir esa fórmula en primer lugar. Vamos ahora con un tipo de paradoja distinto, más incómodo si lo piensas demasiado rato, y es el de quién sigue vivo, quién es un fantasma, y quién, sencillamente, dejó de existir para el programa sin que nadie te lo dijera directamente. Empecemos por el episodio que más veces se cita mal en este tema, Born Again Crabs. En ese episodio, Don Cangrejo sufre lo que parece un infarto, y la trama nos hace creer, durante buena parte de su duración, que de verdad ha muerto, y que está siendo juzgado para decidir su destino en el más allá. Ese lugar de juicio es el cofre de Davy Jones, y aquí quiero ser preciso, porque es un punto donde conviene no exagerar lo que el programa dice de verdad. El propio episodio describe ese cofre como el lugar de descanso de la gente tacaña, específicamente de los avaros, no como un infierno genérico para cualquier tipo de maldad. Nunca se usa la palabra infierno en el diálogo del episodio. Visualmente, el cofre de Davy Jones es, de hecho, un armario literal lleno de calcetines de gimnasio malolientes, una imagen mucho más ridícula y mucho menos solemne de lo que el nombre sugiere. Son los fans y las páginas de referencia quienes, con los años, empezaron a describirlo coloquialmente como una especie de infierno submarino, pero esa palabra nunca sale de la boca de ningún personaje dentro del programa. Al final del episodio,
se revela que Don Cangrejo nunca murió de verdad, que todo fue un malentendido sobre su propio estado, y ahí termina el asunto. Lo que me parece más revelador, y que casi nunca se menciona junto al episodio, es que esta especie de casi muerte, con juicio final incluido, no vuelve a mencionarse jamás en ningún episodio posterior de la serie. No hay ninguna referencia futura a que Don Cangrejo estuvo, aunque fuera en apariencia, del otro lado. Es un gag de un solo uso, cerrado por completo dentro de su propia media hora, sin ninguna continuidad hacia adelante ni hacia atrás. Exactamente el tipo de material que esta serie trata como desechable una vez que el episodio termina. El holandés errante es otro caso de estatus poco claro, aunque por razones distintas. Es, sin ambigüedad, un fantasma, eso el programa lo confirma sin dudar. Pero su propio trasfondo, la historia de cómo llegó a ese estado, se cuenta de maneras que no terminan de encajar entre sí, entre una aparición y otra. Algunas apariciones sugieren que su cuerpo, nunca enterrado como es debido, terminó reutilizado como maniquí en unos grandes almacenes, una imagen bastante macabra para un programa infantil. Otras lo muestran directamente vestido con ropa de entierro formal, como si sí hubiera recibido un funeral apropiado en algún momento. La película más reciente centrada en el personaje añade todavía una tercera capa, una historia más elaborada de pirata humano maldito, que no sustituye a las versiones de la serie televisiva, sino que se apila encima de ellas, como una opción más entre varias, sin que ninguna cancele oficialmente a las demás. Y luego está el caso más triste de todos, porque este no nace de ningún descuido de guión, sino de algo que ocurrió de verdad, fuera de la ficción. El veterano dúo de superhéroes retirados a los que Bob y Patricio adoran como fans obsesivos, lleva sin pronunciar una sola línea de diálogo nueva desde 2012, el año en que murió Ernest Borgnine, el actor que le daba voz a Hombre Medusa. Desde entonces, ambos personajes solo han aparecido como fotografías, como muñecos de juguete dentro del propio universo de la serie, o como atrezo silencioso de fondo. Es una elección de producción real, confirmada por el propio Vincent Waller, tomada explícitamente por respeto a Borgnine, no una muerte narrativa dentro de la ficción, ni ningún tipo de retiro dramático del personaje. Dentro de la historia, ninguno de los dos ha muerto ni ha sido escrito fuera del mundo. Simplemente, la gente real que hacía posible que hablaran ya no puede seguir haciéndolo, y el programa respondió con silencio, que es probablemente la respuesta más honesta que se podía dar. Hay dos detalles más pequeños alrededor de estos dos personajes que me gusta rescatar porque muestran lo poco que se molestó nunca la serie en fijar los datos básicos sobre ellos. El nombre real de Chico Percebe se da como Kyle en el 5º episodio dedicado al dúo de la 3ª temporada. 5 temporadas más tarde, en el episodio Mermaid Man Begins, ese mismo nombre cambia a Tim Stangler, un cambio que, según se ha documentado, funciona como un homenaje al propio actor de doblaje del personaje, Tim Conway. 2 nombres reales distintos para el mismo personaje secundario, separados por años de emisión, sin que ninguno de los 2 episodios reconozca que el otro existe. Y hay un cómic dentro de la propia ficción, mostrado en el episodio Ditchin, un origen ilustrado de ambos héroes, que aparece brevemente en pantalla, y que incluye un panel donde se ve a los padres de ambos héroes juntos, con los 2 niños, dentro de la misma nave espacial familiar, una imagen que sugiere, sin decirlo con todas las letras, que los 2 superhéroes podrían ser en realidad hermanos. No es algo que ningún episodio posterior haya confirmado ni desmentido jamás. Es solo un panel de cómic dentro de un cómic dentro de un episodio, otro de esos hilos sueltos que el programa deja colgando, sin la más mínima intención de recogerlo nunca. Hay un último caso de identidad ambigua que merece mencionarse aquí, porque también ha generado su propia pequeña historia de contradicciones sin resolver, esta vez sobre el propio protagonista. En 2005, en respuesta a especulaciones bastante extendidas sobre la orientación sexual de Bob Esponja, Hillenburg dijo, en una entrevista recogida por la agencia Reuters, que nunca tuvieron intención de que fuera homosexual, y añadió que él lo consideraba, más bien, casi asexual. Es una cita real, atribuible, con fecha concreta.
Y ya en 2020, la propia cuenta oficial de Nickelodeon publicó un tweet durante el mes del orgullo que muchos interpretaron como una posible confirmación distinta sobre el personaje, generando bastante controversia y confusión entre la audiencia. El análisis más extendido después de aquello concluyó que el tuit probablemente hacía referencia a la letra A dentro de las siglas LGBTQIA, la que corresponde justamente a asexual, más que anunciar una identidad nueva que contradijera la cita original de Hillenburg. Pero conviene ser honesto sobre el estado real de esta pregunta, porque ninguna de las dos partes, ni Nickelodeon en 2020 ni nadie después, ha ofrecido jamás una aclaración definitiva y oficial que cierre el asunto del todo. Quedan las dos piezas, la cita de 2005 y el tuit de 2020, coexistiendo sin que nadie las haya cosido una con la otra de forma explícita. Lo que estas historias tienen en común, para mí, es que ninguna nace de mala fe ni de descuido puro. Nacen de un programa que trata a sus personajes secundarios, incluso a los queridos, como material desechable dentro de cada episodio individual, salvo cuando la vida real, como con Borgnine, obliga a una pausa que sí se respeta con seriedad. El resto del tiempo, la muerte, el nombre real o el parentesco de un personaje son, sencillamente, detalles al servicio del chiste de esa semana concreta. Vamos a hablar ahora de la teoría más oscura de todas, y quiero ser especialmente cuidadoso aquí, porque es el punto de la noche donde más fácil resulta confundir una idea inquietante con un hecho confirmado. Te prometo, antes de empezar, que nada de esto es tan grave como suena a primera vista, y que si te quedas dormido durante este bloque, no te vas a perder ninguna revelación definitiva, porque no existe tal cosa. Bikini Bottom, el nombre del pueblo entero donde vive Bob Esponja, no es un nombre inventado desde cero. Está tomado directamente del atolón Bikini, un lugar real en las Islas Marshall que existe con esas coordenadas exactas en el Pacífico. Y ese lugar real tiene una historia mucho más pesada que su nombre alegre podría sugerir. Entre 1946 y 1958, Estados Unidos realizó 23 pruebas de armas nucleares en ese atolón, según la cifra más citada, aunque el Burke Museum, en un recuento más amplio que incluye distintos tipos de detonaciones relacionadas, habla de hasta 67. Entre esas pruebas está la del 1 de marzo de 1954, la bomba de hidrógeno conocida como Castle Bravo, con una potencia aproximada de 1000 veces la de la bomba de Hiroshima, cuya lluvia radiactiva llegó a extenderse sobre Japón, la India, Australia, Europa y el propio territorio estadounidense. Los habitantes del atolón fueron reubicados antes de las pruebas, y hasta el día de hoy siguen sin poder regresar de forma permanente y segura a su hogar original. Con ese trasfondo real pesando sobre el nombre del pueblo, no es difícil entender por qué ha circulado durante años una teoría de fans bastante extendida, la que dice que Bikini Bottom no es solo un pueblo bajo el mar con un nombre curioso, sino, en algún sentido más literal, lo único que sobrevivió a algo mucho peor que ocurrió en la superficie, un refugio subacuático nacido de la misma historia real de pruebas nucleares que le dio nombre. Es una lectura oscura, la clase de teoría que convierte un programa infantil en una especie de historia de purgatorio disfrazada de comedia, y quiero dejar clarísimo, antes de seguir, que esto es exactamente eso, una teoría de fans, no un hecho confirmado por el estudio, ni una trama que ningún episodio haya desarrollado jamás de forma explícita. Dicho eso, hay un motivo real, verificable, por el que esta teoría se ha mantenido viva con más fuerza que la mayoría de las especulaciones de Internet. Mr. Lawrence, guionista de la serie desde hace décadas y la propia voz de Plankton, dio una entrevista a la revista Esquire, recogida después por otros medios, en la que le preguntaron directamente por esta teoría del mundo entero destruido, salvo Bikini Bottom. Su respuesta, según esa entrevista, fue llamarla absolutamente cierta, hablando de ella como parte del trabajo de construcción de mundo que se hacía dentro de la propia sala de guionistas. Es una cita real, atribuible a una persona real, con acceso genuino a las decisiones del programa, y por eso pesa más que la mayoría de las teorías que vamos a mencionar esta noche.
Al mismo tiempo, la postura oficial de Nickelodeon sobre el asunto se ha mantenido siempre deliberadamente vaga, limitándose a declarar, cuando se les pregunta, que el programa está ambientado en Bikini Bottom, sin entrar jamás en detalles sobre qué implica eso para el resto del planeta dentro de esa ficción. Así que lo que tenemos, en resumen, es un guionista real confirmando informalmente, en una entrevista, algo que la propia compañía nunca ha querido convertir en canon oficial. No es una confirmación del estudio, es una filtración parcial, humana, de alguien que estuvo en la sala donde se inventaron esas reglas, sin que nadie por encima de él haya querido ratificarla nunca por escrito. Quiero cerrar este bloque con algo mucho más cálido, porque me parece importante no dejar la noche en ese punto exacto. En noviembre de 2018 murió Steven Hillenburg, a los 57 años, por complicaciones derivadas de una esclerosis lateral amiotrófica que él mismo había hecho pública año y medio antes. Días después de su muerte, empezó a circular una petición pidiendo que la canción Sweet Victory, la que Calamardo dirige en un episodio muy querido de la serie, se interpretara en directo durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl de ese año. La petición reunió más de 1.200.000 firmas, muy cerca de su objetivo declarado de 1,5 millones. Al final, la organización del evento no llegó a montar la actuación completa que los fans pedían, pero sí se incluyó un fragmento breve, de apenas unos segundos, de esa misma canción, dentro de la introducción del espectáculo de Travis Scott ese año. No fue el homenaje entero que 1.200.000 personas habían pedido con su firma, pero fue, durante unos segundos, en el escenario más visto del año en la televisión estadounidense, un recordatorio silencioso de cuánto le importaba a la gente el trabajo de un solo biólogo marino que un día decidió dibujar una esponja. Ya que hemos hablado de Hillenburg, quedémonos un rato más con él, y con la gente que se sentó a su lado durante los primeros años, porque esta es la parte de la noche que más disfruto escribiendo, la que no va de argumento, sino de cómo se hizo de verdad todo esto, con nombres propios y anécdotas concretas que rara vez salen en los resúmenes rápidos. La primera vez que Hillenburg presentó su idea formalmente a los ejecutivos de Nickelodeon, no llevó una carpeta de guiones ni una presentación de diapositivas. Según el recuerdo del ejecutivo Eric Coleman, publicado en la revista Hogan's Alley, dentro de su extensa historia oral del programa, Hillenburg se presentó vestido con una camisa hawaiana y trajo consigo un acuario de verdad, dentro del cual había pequeñas versiones de los personajes, además de una concha marina que, al acercarla al oído, reproducía una melodía hawaiana. No era una reunión de negocios convencional. Era, según quien estuvo ahí, casi una performance. Alguien vendiendo no solo una idea de programa, sino un ambiente entero. Una sensación de playa y de calma que quería que sus jefes sintieran antes de leer una sola línea de guión. El casting de la voz principal, en cambio, fue sorprendentemente rápido. El artista de storyboard Eric Wiese ha contado, en esa misma historia oral de Hogan's Alley, que Tom Kenny encontró la voz de Bob Esponja casi de inmediato en la sala de audiciones, calculando que le llevó algo así como 10 segundos dar con el tono exacto que terminaría definiendo al personaje durante más de un cuarto de siglo. Y hay una historia todavía más curiosa detrás de esa voz, contada por el propio Kenny, años después en el podcast What the Fuck with Marc Maron, y recogida de nuevo en una entrevista reciente del periódico The National a finales de 2025. Según Kenny, esa voz nació mucho antes de que el propio programa existiera, de una imitación que hacía de un extraño frustrado al que había visto audicionar para un anuncio de duende ayudante de Santa Claus. Kenny le contó esa anécdota a Hillenburg en algún momento, imitando la voz de aquel extraño mientras la contaba, y Hillenburg, según Kenny recuerda, se quedó con esa imitación en la cabeza, y más tarde le dijo, más o menos, que esa voz concreta era la que buscaba para su personaje. Hillenburg, durante las primeras 3 temporadas del programa, no se quedaba con los ingenieros de sonido mientras se grababan los episodios. Se sentaba directamente en la cabina de grabación junto a Kenny y junto a Bill Fagerbakke, la voz de Patricio, garabateando dibujos y riéndose con ellos mientras grababan.
Kenny ha descrito esas primeras notas de personaje que Hillenburg les daba en persona, en esa misma entrevista de The National, con una imagen bastante bonita, llamándolas las dos tablas que bajaron de la montaña, una manera de decir que ahí, en esas sesiones tempranas, se estaba fijando algo fundacional que después duraría décadas. Fagerbakke, por cierto, audicionó para Patricio después de que Kenny ya estuviera confirmado como Bob Esponja, y Hillenburg le puso una grabación de la interpretación de Kenny como referencia antes de que empezara a probar voces. Durante los primeros 2 años del programa, según ha contado Fagerbakke en una entrevista con Den of Geek, tenía un apodo privado para su propio personaje, Aqua Dauber, un guiño a su papel anterior como Dauber en la sitcom Coach, como si Patricio fuera, en su cabeza, una especie de primo acuático de aquel otro personaje que ya conocía también. El caso de Clancy Brown, la voz de Don Cangrejo, es de los que más me apetece contar, porque el propio actor lo describe casi como un golpe de suerte total. Brown ha dicho, en una entrevista con Entertainment Weekly, recogida después por varios medios, que conseguir el papel fue lo que él mismo llama un capricho completo, algo que ni siquiera buscaba. Estaba en una audición para otra cosa completamente distinta. Improvisó una voz con acento marcadamente pirata, solo para probar algo, y Hillenburg, al escucharlo, simplemente le dijo, «Tú eres el tipo, sin más proceso que ese». Caroline Lawrence, la voz de Arenita, tiene una historia de origen todavía más casual. Según ha contado en una entrevista con BuzzFeed, la directora de casting Donna Grillo la escuchó hablar por casualidad en una acera de Los Feliz, en Los Ángeles, y le comentó que tenía una voz interesante, lo cual terminó llevando a una audición basada en poco más que una hoja de descripción del personaje. De una acera cualquiera a la voz oficial de una ardilla científica tejana que vive dentro de una cúpula bajo el mar, sin ningún proceso de casting formal de por medio al principio. Y luego está Mr. Lawrence, que además de escribir para el programa durante años, es la voz de Plankton, y cuya historia de casting es, para mí, la más interesante de todas, porque tiene un giro que muchos fans desconocen. Lawrence no audicionó originalmente para Plankton, audicionó para Bob Esponja mismo, usando exactamente la voz que después se convertiría en la de Plankton. Según ha contado el propio Lawrence en distintas entrevistas a lo largo de los años, Hillenburg habría bromeado con que usaría esa voz para Bob Esponja si se atreviera a hacerlo, pero terminó dándole el papel del protagonista a Tom Kenny, y solo después le dijo a Lawrence que esa misma voz encajaba mejor con el villano. No fue una decisión tomada en el momento de la audición, como a veces se cuenta de forma simplificada, sino un proceso en 2 pasos, con Hillenburg reconsiderando después de escuchar ambas voces juntas. Y hay una anécdota más, contada por el propio Lawrence en ese mismo panel del 24, aunque con una sola fuente conocida detrás, así que la trato con algo más de cautela, sobre cómo los productores originalmente querían una celebridad reconocida para dar voz a Plankton, y él se ganó el papel en la propia sala soltando, casi de la nada, la frase «Yo fui a la universidad». Lawrence ha descrito su propia construcción de la voz de Plankton en declaraciones a Den of Geek, como una imitación de un amigo del instituto que tenía una voz muy grave, mezclada, en sus propias palabras, con un poco de Tony el Tigre y un poco de Gregory Peck. Es una combinación extraña sobre el papel, un tigre de cereales y un actor de voz solemne, pero que en la práctica produjo justo ese tono agudo, teatral y ligeramente ridículo que asociamos con el villano más pequeño de toda la serie. Roger Bumpass, la voz de Calamardo, graba todo su diálogo hablado de forma completamente limpia, sin gritos ni gruñidos incluidos en la toma original, según ha explicado también a Den of Geek. Todos esos sonidos de sufrimiento tan característicos del personaje, los gemidos, los gritos ahogados, se añaden después, por separado, en la fase de postproducción. Y hay una comparación que se repite muchísimo sobre la voz de Calamardo, la de que estaría inspirada en el cómico Jack Benny, una idea que el propio Bumpass ha rechazado de forma tajante en más de una ocasión, con esas palabras casi exactas: Jack Benny, no. Lo que Bumpass sí reconoce como influencia real es al cómico Tim Conway, cuyo lenguaje corporal de personaje derrotado y quejumbroso dice haber imitado ya en su propio trabajo de teatro,
ya antes de que Calamardo existiera. Y para cerrar este bloque de voces, un dato de sonido en vivo que me parece de lo más bonito de toda la producción. Esa forma de tocar el clarinete deliberadamente mala que asociamos con Calamardo no es un efecto sonoro programado, ni una grabación reutilizada. Le interpreta en vivo un músico real llamado Brad Caro, reclutado personalmente por Hillenburg, que según ha contado en una entrevista con la radio pública KTUU de Sitka, Alaska, recuerda a Hillenburg preguntándole, más o menos con estas palabras, si sabía que tenían un personaje en Bob Esponja que tocaba el clarinete. Caro improvisa cada toma, lo cual significa que, técnicamente, cada vez que Calamardo suena mal en pantalla, estás escuchando una composición original, distinta, no escrita de antemano, del propio Caro, décadas de mala música en vivo, hecha a propósito, cada vez desde cero. Sigamos con la producción, pero cambiemos de ángulo, porque ahora quiero hablarte de lo que no llegó a emitirse, o que se emitió una vez y después desapareció, silenciosamente, de las siguientes reposiciones. Esta parte de la historia de Bob Esponja rara vez se cuenta junta, y a mí me parece que dice tanto sobre el programa como cualquiera de sus tramas. Empecemos por el caso mejor documentado de todos, porque tiene detrás una declaración oficial real, algo que no siempre existe con estas historias. El episodio Quarantined Crab, centrado en una trama de cuarentena por una supuesta gripe de almeja, se retiró de la emisión de la temporada 12 en Estados Unidos y se eliminó del set en DVD de esa misma temporada en 2020, según una declaración oficial de Nickelodeon, que citaba explícitamente sensibilidades relacionadas con la pandemia real que se estaba viviendo en ese momento. Lo curioso es que ese mismo episodio sí había llegado a emitirse internacionalmente antes, en Francia, el 6 de mayo de 2020, y no llegó a la televisión estadounidense hasta el 29 de abril de 2022, 2 años más tarde que su estreno francés, una vez que la sensibilidad del tema había bajado lo suficiente como para que Nickelodeon se sintiera cómoda emitiéndolo en su propio mercado. Midlife Crustacean tuvo un destino parecido, aunque sin ninguna declaración pública tan explícita detrás. El episodio se retiró en silencio de la rotación de streaming y de las reposiciones en 2018, después de una revisión interna de estándares de Nickelodeon, y la explicación más extendida, aunque no confirmada con la misma solidez que el caso anterior, apunta a la escena de allanamiento de ropa interior que forma parte central de su trama. No hubo comunicado. No hubo anuncio. El episodio simplemente dejó de aparecer donde antes aparecía. Aquí conviene separar con cuidado 2 episodios que la gente suele mezclar cuando habla de prohibiciones. Nasty Patty, ese episodio en el que Don Cangrejo se disfraza de policía para asustar a Bob Esponja y hacerle creer que ha vendido, sin saberlo, una hamburguesa hecha con partes de un cliente, sí fue retirado de manera oficial y confirmada en mercados concretos, el doblaje hebreo en Israel y la emisión de la cadena EBS en Corea del Sur, ambos casos por resultar demasiado inquietante para su franja de emisión infantil. Es uno de los poquísimos casos donde existe una prohibición formal, documentada, en más de un país. One Course Meal, en cambio, ese otro episodio tan citado, centrado en el acoso de Don Cangrejo hacia Plankton, y en una escena de angustia relacionada con un autobús que generó peticiones ciudadanas de retirada, nunca ha tenido una confirmación primaria de una prohibición oficial equivalente. Es sin duda uno de los episodios más criticados y menos repuestos de toda la serie, pero la palabra correcta para describirlo es ampliamente criticado y poco repuesto, no prohibido, y conviene no igualar los 2 casos solo porque ambos incomodan. Hay un cambio de edición más antiguo y más triste en su origen, relacionado con un gag de explosión de gas que originalmente mostraba 2 estallidos seguidos. Después de los atentados del 11 de septiembre, se editó la escena para que solo se viera una explosión en las emisiones posteriores, y la versión original con las 2 explosiones sobrevive únicamente en el lanzamiento independiente en disco Video Now, un formato de reproductor portátil que pocos coleccionistas conservan hoy. Y en un terreno más comercial que sensible, las emisiones de la cadena CBS del especial navideño It's a SpongeBob Christmas
Eliminaron por completo los segmentos con actores reales de Pachi el Pirata, el presentador recurrente de los especiales de Halloween y Navidad, simplemente para liberar tiempo de emisión y encajar más publicidad. En el terreno del cine, la producción de Sponge Out of Water, la película de 2015, pasó por varios cambios antes de llegar a su forma final. El guión original incluía un final distinto, con Bob Esponja estrellando su coche de juguete y recibiendo una nota reprobatoria de la señora Puff, y también un número musical completo, titulado Thank Gosh It's Monday, pensado para retomar el chiste del manatí de algas de la primera película, que terminó cortado antes del estreno. Y en las primeras fases de desarrollo de esa misma película, según la propia página de historia de producción de la wiki de la serie, se llegó a plantear una trama completamente distinta, donde Gary era secuestrado por el rey Neptuno y llevado a la Atlántida para ser clonado, una idea que finalmente se abandonó a favor de la trama sobre la fórmula robada y el mundo de la superficie que sí se usó. Hay dos anécdotas más de material cortado que me gusta especialmente, contadas por el propio artista de storyboard Jay Lender, en entrevistas y en su cuenta de la red social X. Una es de un gag que boceteó para el episodio Just One Bite, en el que Calamardo terminaba prendiéndose fuego 2 veces seguidas, un chiste que se cortó de la emisión estadounidense final, y que Lender, según ha dicho, sigue considerando una de las cosas más divertidas que hizo jamás para el programa. La otra es de un episodio muy distinto, uno de la temporada 12 llamado SpongeBob in Randomland, que incluía un segmento titulado Red Mist Squidward, una parodia deliberada y consciente de la creepypasta de Internet conocida como el suicidio de Calamardo, que había circulado años antes por la red. El propio equipo declaró que la trama de esa creepypasta no es canon y que la intención era burlarse de ella en toda su estupidez mítica, sus propias palabras. Aún así, el segmento se cortó de las reposiciones posteriores en el Reino Unido y Estados Unidos a partir de noviembre de 2019, por preocupaciones de los departamentos de estándares y prácticas, y fue sustituido en esas reposiciones por un clip de Calamardo bebé de otro episodio. Y si salimos ya del todo de Estados Unidos, el catálogo de cortes internacionales es todavía más largo y bastante revelador sobre cómo distintas culturas de emisión leen el mismo material de formas completamente distintas. El propio nombre del personaje, dicho sea de paso, no nació como Bob Esponja, sino como SpongeBoy, y cambió por un conflicto de marca registrada señalado por el Departamento Legal de Nickelodeon. Circula bastante la idea de que el conflicto venía de una marca de fregonas, pero el rastro documentado con más solidez apunta más bien a una línea de lápices de los años 90, llamada Cool Art, de la empresa Pentec, que incluía un personaje del ilustrador Kevin Pope, también llamado SpongeBoy. También existía, de forma independiente, un personaje de cómic con el mismo nombre, creado por Bob Burden, dentro de sus historietas de Flaming Carrot, aunque su relación directa con el cambio de nombre sigue siendo un punto disputado entre quienes investigan esta historia. Ya en el terreno de los doblajes, el canal Spacetoon, que emitió una de las primeras versiones árabes del programa a comienzos de los 2000, cortó la escena del aguijonazo de la medusa reina por violencia y alteró la secuencia de baile estroboscópico del episodio Jellyfish Jam por preocupaciones relacionadas con epilepsia fotosensible. Los doblajes oficiales posteriores de MBC3 y Nicktoons en árabe cortaron la escena de la boda del episodio Truth or Square y prohibieron directamente, en algunos mercados, los episodios navideños, el episodio sobre el amor de Gary y el episodio Love That Squid, además de modificar el diseño del techo y la bandera del crustáceo cascarudo, porque su forma recordaba a una cruz, algo que entraba en conflicto con los estándares de emisión regionales. Y hubo incluso un doblaje egipcio no autorizado, emitido por el llamado Mickey Channel, que eliminó por completo toda la música instrumental del programa, haciendo que los personajes cantaran a capela en su lugar, una lectura basada en la idea de que la música instrumental es haram según cierta interpretación religiosa. En el Reino Unido y Australia, el episodio Gary Takes a Bath
Se retiró de la rotación por una línea de diálogo sobre no dejar caer la pastilla de jabón, una prohibición que se levantó en septiembre de 2008, aunque emisiones tan recientes como 2022 en el Reino Unido siguen cortando esa línea concreta, aun cuando el episodio en sí volviera a emitirse con normalidad. En Japón, la cadena pública NHK corta la línea del narrador que describe a la organización del dúo como una subsidiaria de Viacom, citando sus propias normas internas contra la promoción en antena de empresas concretas, y directamente rechazó emitir el quinto episodio del dúo y Midlife Crustacean por su contenido sexual o de ropa interior, mientras que, en todo el doblaje japonés, los bikinis de personajes como Arenita se redibujan sistemáticamente como vestidos. Y hay un caso reciente, de este mismo año, que me parece que resume bien lo vivo que sigue este tipo de censura internacional. Según algunos reportes recientes de este mismo año, el canal ruso 2x2 habría sustituido el arco iris que aparece en la famosa escena del gesto de imaginación de Bob Esponja, la del episodio Idiot Box, por un arco de color amarillo liso, un cambio que se enmarcaría dentro de la aplicación de la ley rusa contra la llamada propaganda anti-LGBT. Y todavía dentro de Rusia, ese mismo canal 2x2 ha dejado intacta, desde hace años, la línea de Don Cangrejo No tientes tu suerte, muchacho, del episodio Whale of a Birthday, mientras que la señal oficial de Nickelodeon en Rusia sí la corta, 2 emisoras del mismo país, aplicando estándares completamente distintos al mismo episodio exacto. No hay una sola Bob Esponja en el mundo. Hay docenas de versiones, cada una recortada según los nervios locales de quien decide qué se puede emitir, y prácticamente ninguna de esas decisiones se toma jamás pensando en las demás. Vamos ya bastante avanzada la noche, así que si te has quedado dormido en algún tramo de ese repaso de doblajes y cortes internacionales, no pasa absolutamente nada. Era la clase de material que se disfruta más despierto de todos modos. Y aquí seguiré, hablando más o menos igual, para cuando quieras volver a asomarte. Quiero dedicar este siguiente bloque a los puntos donde Bikini Bottom, ese mundo entero de física rota y continuidad abandonada, choca de verdad con el mundo real, con leyes, con museos, con tribunales, con la ciencia. Porque hay unos cuantos casos donde la ficción y la realidad se tocan de formas que a mí, sinceramente, me siguen pareciendo bastante extraordinarias. El más bonito de todos, para mi gusto, es el de un hongo. En 2010, en las colinas de Lambir, en Borneo, un grupo de micólogos descubrió una nueva especie de hongo, y en 2011, en un artículo publicado en la revista científica Micología, firmado por Denis Desjardins, Kabir Pei y Thomas Bruns, esa especie recibió el nombre formal de Spongiforma squarepantsi. No es una broma de aficionados ni un apodo informal que circula en foros. Es el nombre científico oficial, publicado con revisión por pares, de un organismo real que existe en la naturaleza. Y la razón del nombre no es solo cariño hacia el personaje, sino una similitud visual genuina, porque bajo el microscopio electrónico, la superficie donde ese hongo produce sus esporas se parece, de verdad, a un lecho de esponjas tubulares. La ciencia y la ficción, chocando de frente, sin que nadie lo hubiera planeado así. Y luego está el terreno, mucho menos poético, de los tribunales. Viacom, la empresa detrás del programa, ganó un caso real de infracción de marca registrada, resuelto en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, contra un empresario de Houston que había intentado abrir restaurantes de mariscos reales bajo el nombre El Crustáceo Cascarudo. Ya en 2021, un caso bastante similar afectó a un local emergente de Houston, llamado de forma casi idéntica Rusty Crab. Ninguno de los dos casos cambió absolutamente nada dentro del propio programa de televisión, solo impidieron que negocios reales usaran ese nombre concreto para vender comida de verdad. You, en un contraste bastante irónico con esas victorias legales estadounidenses, ha habido reportes de un restaurante no autorizado con el mismo nombre operando en Ramallah, en Cisjordania, fuera por completo del alcance de cualquier sentencia estadounidense sobre marcas registradas. Hay un dato judicial más antiguo, y este sí toca directamente al propio Hillenburg como persona, no solo a su empresa.
En un caso judicial de 2008, Hillenburg confirmó bajo juramento que Bob Esponja, Calamardo y Don Cangrejo están basados en compañeros de trabajo y en un jefe reales, gente con la que trabajó de verdad durante los veranos de su adolescencia como cocinero de freidora en el restaurante Isles for Doc, un local real en las Islas Cranberry, frente a la costa de Maine. No es una anécdota suelta de entrevista, es un testimonio formal, bajo juramento, sobre el origen humano real de tres de los personajes más reconocibles de la animación estadounidense de las últimas décadas. Incluso el nombre de Calamardo tiene una raíz real que pocas veces se cuenta. Hillenburg necesitaba un apellido terminado en la partícula inglesa Ward, y según ha recogido la revista CBR en un artículo sobre el origen del nombre, esa partícula proviene del inglés antiguo weird, que significa guardián, y de ahí sale Squidward, calamar más esa raíz de guardián, una vez que el equipo consideró y descartó la alternativa Octoward, construida sobre la palabra pulpo en vez de calamar. Y hasta la propia canción de apertura del programa tiene un origen real, concreto, rastreable. Está adaptada de una auténtica canción marinera del siglo XIX llamada Blow the Man Down, compuesta en su versión para la serie por Blaze Smith y Mark Harrison, con letra de Hillenburg y del director creativo Derek Drymon, mezclada con otros estilos de canción de marineros que a Hillenburg, según se ha documentado, le gustaban especialmente. No es una melodía original desde cero, es folclore marítimo real, reciclado con cariño y con letra nueva, para convertirse en una de las cabeceras más reconocibles de la televisión infantil de las últimas 3 décadas. En el terreno de los récords, el programa ha acumulado un par de reconocimientos oficiales de Guinness World Records que rara vez se mencionan juntos. El primero es el récord al mayor número de victorias en la categoría de dibujo animado favorito de los Kids' Choice Awards de Nickelodeon, con 20 victorias contabilizadas hasta la ceremonia de marzo de 2023. Una racha que solo se rompió una vez, en 2008, cuando ganó Avatar, la leyenda de Aang. Segundo es un récord bastante distinto, medido por la empresa de análisis Parrot Analytics, al programa infantil con mayor demanda global, calculado en un valor de 47,6 veces la demanda promedio de otros programas comparables, una forma bastante fría, casi de hoja de cálculo, de confirmar lo que cualquiera que haya visto crecer a este programa ya intuía sin necesidad de ningún número. Y para cerrar este bloque de cifras, 2 datos de audiencia que muestran lo grande que llegó a ser este programa en sus mejores momentos. La película original de 2004, según las cifras que se citan habitualmente, se hizo con un presupuesto en torno a los $74 millones y recaudó cerca de $352 millones en todo el mundo. Y el especial de 2006, Lost in Time, sigue siendo, según todo lo que ha podido rastrearse, el episodio con mayor audiencia de toda la historia del programa, con 8,6 millones de espectadores, un incremento del 209% respecto al año anterior, colocándose como el programa infantil más visto de ese año en Estados Unidos, superado únicamente por la Super Bowl y la emisión más vista de Nickelodeon desde 2001. Retrocedamos un poco más en el tiempo, hasta antes de que Bob Esponja fuera siquiera un programa de televisión, porque ahí también hay material que casi nunca se cuenta con el detalle que merece. Antes de crear la serie, Hillenburg escribió e ilustró un cómic educativo sin publicar, titulado La Zona Intermareal, mientras enseñaba en el Instituto Marino del Condado de Orange. Sus protagonistas eran Bob la Esponja y Rocky el Camarón, y su función era, sencillamente, enseñar ecología de charcas de marea a estudiantes jóvenes, sin ninguna ambición de convertirse jamás en un producto comercial. Ese cómic, digitalizado y subido al Internet Archive en 2024, es lo más cerca que existe de un embrión formal del programa, un documento educativo escrito por un profesor de biología marina antes de que se le ocurriera que esos mismos personajes podían funcionar como comedia televisiva. La Biblia de presentación original que Hillenburg preparó para vender la idea a Nickelodeon, escrita entre 1995 y 1997, usaba todavía el nombre de trabajo SpongeBoy, el mismo que después tuvo que cambiarse por el conflicto de marca que ya mencionamos antes. Y dentro de esa misma Biblia, la señora Puff,
La instructora de conducción que hoy nos parece indispensable, ni siquiera estaba en el reparto original. Se añadió en un borrador posterior, específicamente para responder a notas concretas de los ejecutivos de la cadena, un recordatorio de que incluso los personajes que hoy sentimos como fundacionales, a veces, fueron simplemente una nota de estudio bien recibida. En esa misma Biblia temprana, según se ha contado, el propio Patricio tenía un diseño bastante distinto al que terminamos conociendo, lejos del pantalón verde liso, sin ningún estampado, que se quedó como su vestuario definitivo. Y ya que estamos en este terreno de material de archivo, hay un lanzamiento reciente que me gustaría destacar, porque es probablemente el intento más ambicioso hasta la fecha de recopilar toda esta historia de producción en un solo lugar físico. Por lo que se cuenta, en 2025 se publicó un artbook oficial que reúne bocetos y material de producción de la serie, las películas y los spin-offs, con aportaciones de varias de las personas que han trabajado en el programa durante años. Es el tipo de objeto que existe justamente para gente como tú y como yo, que ya vio cada episodio 2 veces y ya no necesita que le resuman el argumento, sino que quiere ver los bocetos previos, los descartes, el proceso. Jay Lenda, el mismo artista de storyboard que ya mencionamos antes por el gag cortado de Calamardo prendiéndose fuego, ha ido publicando con los años, en su propia cuenta de la red social X, varios paneles descartados o alternativos de su trabajo en la serie. Uno muestra una escena cortada, pensada para un episodio centrado en el rey Neptuno, donde el propio Neptuno se pavonea flexionando su bigote, mientras Patricio y Gary lo observan desde el público. Otro muestra un tablero descartado para el segundo episodio del dúo, donde en la versión no usada, los jueces de un concurso terminan comiéndose estatuas de hamburguesa con la forma de los propios héroes, en lugar del gag de globos reventados que finalmente se usó en la versión final. Es exactamente el tipo de material que nunca sale en ninguna emisión y que solo sobrevive porque alguien del propio equipo decidió, años después, compartirlo por su cuenta. Y hay una curiosidad más, esta relacionada con un lanzamiento que ni siquiera era del propio programa. Cuando, hacia finales de 2016, se subieron al Internet Archive los archivos del videojuego Super Sponge de la desarrolladora Climax Studios. Ya mencionamos antes que ese disco contenía fondos originales del programa, pero además incluía guiones completos de las 2 primeras temporadas, material de producción que Nickelodeon había suministrado directamente al estudio de videojuegos, y que terminó llegando al público general no por ningún canal oficial de la propia serie, sino como efecto secundario de la arqueología de un juego que nunca llegó a completarse del todo como se había planeado. Cambiemos de país por un momento, porque hasta el propio nombre de los personajes cambia de forma reveladora según el idioma. En el doblaje japonés, Calamardo se convierte en Ikarudo, un juego de palabras que combina Ika, la palabra japonesa para calamar, con Edward. En el doblaje al mandarín de China, Plankton pasa a llamarse, en una traducción bastante directa, Jefe Pi. Y en el doblaje al español latinoamericano, Arenita reemplaza el nombre original de Sandy Cheeks, una traducción que juega con la palabra arena y con el diminutivo cariñoso, dándole un aire completamente distinto al que tiene en inglés. Cada doblaje, a su manera, reescribe un poco a estos personajes sin que la versión original tenga ni voz ni voto en esas decisiones. Y para cerrar la noche del todo, quiero dedicar un último bloque a las contradicciones que quedan sueltas, las que no encajan en ninguna de las categorías anteriores, pero que cualquier persona que haya visto la serie entera 2 veces reconocerá al instante. Empecemos por Patricio. Su nivel de inteligencia cambia de manera radical y sin ninguna explicación de un capítulo al siguiente, a veces presentado como un idiota certificado, sin remedio, y otras veces mostrado con una competencia oculta sorprendente, hasta llegar al extremo de un episodio, Patrick Smartpants, donde se convierte temporalmente en un genio gracias a un coral cerebral fusionado quirúrgicamente a su cráneo. No es una evolución de personaje planeada. Es, según ha señalado la propia prensa especializada, la consecuencia natural de más de 15 temporadas escritas por equipos de guionistas que iban rotando, sin que nadie llevara un registro fijo de cuánta inteligencia le tocaba a Patricio esa semana.
El propio Plankton tiene un trasfondo construido a pedazos sueltos que jamás se han intentado encajar entre sí. Friend or Foe establece la historia de amistad infantil con Don Cangrejo que ya repasamos antes. Pero otro material, publicado por separado en cómics de la revista Nick Mag y en la propia serie Camp Coral, lo sitúa asistiendo a la Universidad de Bikini Bottom y conociendo a Karen, su esposa computadora, en un campamento de verano, 2 episodios enteros de su biografía que nadie, en 2 décadas, se ha molestado en encajar cronológicamente con el resto de su historia conocida. Y algo parecido pasa con Arenita. El primer encuentro canon entre ella y Bob Esponja ocurre en Tea at the Tree Dome, uno de los episodios fundacionales de la primera temporada. Pero tanto Camp Coral como la película Sponge on the Run los presentan como amigos de la infancia, ya conocidos desde un campamento de verano, mucho antes de ese primer encuentro que la serie original establece como su punto de partida oficial. Los 2 orígenes no pueden ser ciertos a la vez, y ninguno de los 2 materiales ha reconocido jamás la existencia del otro. Hay un puñado de curiosidades más pequeñas que me gusta guardar para el final, porque no cambian nada de fondo, pero son de las cosas que hacen que uno quiera volver a ver episodios viejos con otros ojos. Está Old Man Jenkins, un anciano de fondo, reutilizado tantas veces a lo largo de docenas de episodios que terminó ganándose, con el tiempo, un nombre propio dentro del propio material de referencia de la serie, sin que ningún episodio le haya dado jamás una trama central. Está el episodio The Krabby Chronicle, donde Don Cangrejo manipula una fotografía de tabloide, cambiando su titular original, Hombre observa poste, por uno completamente distinto, Hombre se casa con poste, lo cual convierte a Patricio, según esa noticia fabricada dentro de la propia ficción, en el marido de una señal de tráfico. Está Bubble Bass, el personaje que se presenta por primera vez en el episodio Pickles de la primera temporada y que después prácticamente desaparece durante unos 12 años, hasta que regresa como personaje fijo en Plankton's Good Eye, en la 8ª temporada, y a partir de ahí pasa a aparecer con cierta regularidad en la serie. Está Gary, cuya regla de solo maullar se rompe, según el propio registro de la comunidad, en solo 2 ocasiones con palabras reales fuera de contexto de sueño, un no en el episodio The Secret Box y el nombre de Plankton en la primera película, con frases completas apareciendo únicamente dentro de la secuencia onírica de la hora de dormir y en el episodio Chatterbox Gary. Y está, por último, uno de mis favoritos, los planes fallidos de Plankton, documentados alfabéticamente por letra a lo largo de las primeras temporadas, 25 carpetas de esquemas fracasados hasta llegar al Plan Z, el que finalmente se usa en la primera película. Un hilo de continuidad plantado con cariño desde las primeras temporadas y que la propia serie, con el tiempo, terminó abandonando en silencio, a favor de planes ya no numerados ni ordenados por letra, simplemente porque a alguien, en algún momento, dejó de importarle seguir la cuenta. Me gusta pensar en ese estante de curiosidades, con Old Man Jenkins al fondo y Bubble Bass desaparecido durante más de una década, y esas 25 carpetas de planes fallidos de Plankton, como una especie de trastero familiar, el cajón donde una casa guarda las cosas que en su momento le importaron a alguien, pero que nadie ha vuelto a mirar en años. No hace falta ordenarlo, no hace falta explicarlo del todo, simplemente está ahí, disponible para quien quiera abrir el cajón una noche cualquiera y encontrarse, sin buscarlo, con un chiste de fondo que un día, sin que nadie lo planeara, se convirtió en parte permanente de la casa. Antes de despedirme del todo esta noche, quiero volver una última vez a la sala de guionistas, porque hay un puñado de anécdotas sueltas sobre cómo se hacía este programa por dentro que no encajaban bien en ningún bloque anterior y que prefiero guardarte para el final, casi como sobremesa. El director Jay Lenda, al que ya hemos mencionado un par de veces esta noche, ha contado que pasó bastante tiempo buscando imágenes que se pudieran escanear del actor Max Schreck en su papel del Conde Orlok, el vampiro de la película muda de 1922 Nosferatu, para poder meter un homenaje de fotograma congelado dentro del episodio Graveyard Shift. El resultado en pantalla dura, por lo que se ve, apenas unos segundos,
Horas de trabajo de investigación y montaje, por 4 segundos de guiño que la inmensa mayoría del público, sospecho, nunca llegó a captar del todo. El guionista Derek Drymon ha contado que la dinámica cómica central entre Bob Esponja y Calamardo, esa combinación de entusiasmo insufrible y hastío permanente que sostiene buena parte de la serie, terminó de cuajar mientras el equipo trabajaba en el storyboard del episodio Pizza Delivery, un episodio inspirado de manera directa en la película de carretera de 1989, Pow Wow Highway. Es curioso pensar que uno de los episodios más queridos y más citados por los propios fans, ese viaje interminable de 2 personajes por un descampado submarino en busca de una dirección, nació de una película de carretera protagonizada por personas, sin nada que ver, en apariencia, con esponjas ni con calamares. La guionista Meriwether Williams introdujo en la sala de escritores lo que llamaban el juego del sustantivo, una técnica de tormenta de ideas que ella misma atribuía al escritor Ray Bradbury, que consistía en sacar sustantivos al azar de un sombrero y con solo 1 minuto de margen proponer una historia completa a partir de esa palabra suelta. No era un ejercicio teórico ni un calentamiento sin consecuencias. Ese método produjo, de manera directa, episodios que de verdad llegaron a emitirse, nacidos literalmente de una palabra sacada al azar de un sombrero en una sala llena de guionistas contra el reloj. Y quiero cerrar este último bloque de anécdotas con algo que me parece que dice, sin proponérselo, más sobre Hillenburg como persona que cualquier biografía oficial. El propio Jay Lender, que trabajó codo a codo con él durante 3 años completos dentro del estudio, ha admitido con bastante honestidad que nunca llegó a conocerlo de verdad fuera del entorno de trabajo, y que solo llegó a verlo socialmente, fuera de la oficina, en 2 ocasiones en todo ese tiempo. Es un dato pequeño, casi anticlimático, pero a mí me parece que encaja de manera extraña con casi todo lo que fuimos viendo a lo largo de la noche. Un hombre que dejó su boca cosida dentro de un cuadro que canta en cada episodio, que se sentó en la cabina de grabación durante 3 temporadas enteras riéndose con sus actores, vetó personalmente una respuesta que él mismo prefería no dar sobre el origen de una niña ballena, y que, aún así, para uno de sus colaboradores más cercanos durante años, seguía siendo, en gran medida, un misterio fuera del horario de oficina. Quizás no hace falta conocer del todo a alguien para que su trabajo termine significando tanto para tanta gente. Hillenburg no ha sido la única pérdida real detrás de este programa, y me parece justo nombrar, aunque sea brevemente, a algunas de las demás personas que lo sostuvieron durante años y que ya no están para verlo seguir creciendo. El artista de storyboard Garrett Howe murió en el otoño de aquel 2023. Peter Bennett, el director de arte y pintor de fondos cuyo trabajo ya mencionamos antes, el mismo bajo cuya dirección se pintaban con gouache esos escenarios que cambian de forma episodio a episodio, murió en mayo de 2024. Y Taiki Matsuno, la voz japonesa de Bob Esponja durante casi 20 años seguidos, murió en junio de ese mismo año, a los 56, por una hemorragia cerebral. Cada uno de ellos pasó años dándole forma a un mundo que, como hemos visto toda la noche, nunca se molestó en explicarse del todo a sí mismo, y aún así, ahí sigue, en pantalla, sosteniéndose gracias a gente como ellos que ya no puede verlo. Antes del cierre definitivo, un último apunte, porque conviene decir con claridad que nada de esto es historia cerrada. La franquicia sigue produciendo material nuevo, a un ritmo que sinceramente cuesta seguir del todo. En agosto de 2024 se estrenó directamente en Netflix Saving Bikini Bottom, The Sandy Cheeks Movie, centrada en Arenita. En marzo de 2025 llegó, también por Netflix, Plankton, The Movie, dedicada esta vez al villano microscópico de siempre. Y la última película pensada para cines, The SpongeBob Movie, Search for SquarePants, sufrió un retraso considerable por la huelga del sindicato de actores en aquel 2023, moviéndose de su fecha original en mayo de 2025 hasta finalmente estrenarse en diciembre de ese mismo año, recaudando alrededor de $168 millones en todo el mundo sobre un presupuesto de 64 millones.
En mayo de 2025 se confirmó además, en desarrollo, un tercer spin-off televisivo, sumándose a Camp Coral y a The Patrick Star Show, aunque todavía sin detalles concretos sobre su contenido. Y como cifra de fondo, para que quede clara la escala real de todo esto, se ha reportado que la franquicia entera ha generado, de manera acumulada, más de $16.000 millones en ingresos. Cuento todo esto no para impresionarte con números grandes a estas horas de la noche, que sería lo último que querría hacerte ahora mismo, sino para dejar clara una idea sencilla. Cada película nueva, cada spin-off nuevo, es una oportunidad más para que aparezca otra versión distinta de algún origen que ya creíamos fijado, otra fecha que no cuadrará con las anteriores, otro personaje que de pronto resulta tener una historia de infancia que nadie había mencionado antes. El catálogo de paradojas que fui desplegando no es definitivo. Es, como mucho, un corte transversal, tomado en esta fecha concreta, de un mundo que sigue expandiéndose, con guionistas nuevos entrando a una sala que, como ya sabemos desde el principio de la noche, nunca se propuso llevar la cuenta de nada. Eso es lo que tengo para esta noche, más o menos. No hay más paradojas guardadas para un giro final, y tampoco haría falta, porque ya te dije al principio que aquí nada construye hacia ningún desenlace concreto. Antes de dejarte ir del todo, déjame decir en voz alta algo que ha estado rondando toda la noche por debajo de cada bloque. Este programa, mientras yo escribía esto, sigue en emisión. Vaya por su 17ª temporada, estrenada en junio de este mismo año, y Nickelodeon anunció apenas este verano 2 temporadas más de renovación, una 18ª y una 19ª, lo cual quiere decir que, cuando termine su recorrido actualmente contratado, la serie sobrepasará con holgura las 370 emisiones individuales. En febrero de 2025 se convirtió, de manera oficial, en el programa animado infantil de mayor duración en la historia de la televisión estadounidense, superando a Arthur, que había sostenido ese récord durante años con sus 25 temporadas. Es decir, todo lo que fuimos viendo, cada contradicción, cada fecha imposible, cada personaje al que se le olvidó su propio origen, no es el historial cerrado de un programa terminado. Es el historial, todavía abierto, de algo que sigue creciendo, sigue contradiciéndose, y probablemente seguirá haciéndolo durante años que ni tú ni yo hemos visto todavía. Y creo que ahí está, para mí, la explicación real de por qué un programa tan dispuesto a llevarse la contraria a sí mismo sigue importándole tanto a tanta gente, casi 30 años más tarde de que un profesor de biología marina se presentara a una reunión de trabajo con una camisa hawaiana, un acuario lleno de figuritas y una concha que sonaba a música de playa cuando te la acercabas al oído. No es a pesar del desorden. Ves, en parte gracias a él. Un mundo que nunca se molestó en explicarse a sí mismo termina pareciéndose bastante a la manera en que en realidad recordamos las cosas que más queremos, no como una cronología limpia y verificable, sino como una colección desordenada de escenas sueltas, algunas contradictorias entre sí, todas ellas ciertas a su manera, sin que a nadie, sinceramente, le importe demasiado reconciliarlas. No voy a intentar darte una moraleja ordenada sobre todo esto, porque creo que sería traicionar justo lo que hace que este programa funcione. No hay una lección limpia escondida debajo de 27 años de contradicciones. Solo hay un mundo que se sigue construyendo sobre la marcha, capítulo a capítulo, sin mirar demasiado hacia atrás. Y ese cuadro sigue ahí, por cierto, colgado en la pared de ese mismo bar submarino de siempre, con esa boca real, humana, cosida encima de la pintura, abriéndose cada episodio para cantar la misma canción de marineros adaptada de una tonada real del siglo XIX. Stephen Hillenburg lleva ya varios años sin estar aquí para verlo, pero su boca, filmada hace décadas, sigue apareciendo, fotograma a fotograma, cada vez que alguien en algún lugar del mundo pone un episodio nuevo. Me parece una manera bastante extraña y bastante hermosa a su modo, de seguir presente dentro de algo que uno mismo empezó, escondido dentro de un chiste visual que casi nadie nota, cantando la misma canción, para siempre, sin necesidad de que nadie se dé cuenta. Hay más material de este tipo que todavía me gustaría explorar en otra noche,
otros programas con su propio historial de contradicciones acumuladas, otros creadores con sus propias puertas cerradas a propósito, pero eso queda para otra vez. Puede que hablemos, en algún momento, solo de los spin-offs y de cómo se llevan, o no se llevan, con la serie madre. Puede que hablemos solo de las películas. No lo tengo decidido todavía, y esta noche tampoco es el momento de decidirlo. Si te has quedado despierto hasta esta última frase, gracias por la compañía. Y si te fuiste hace rato, a medianoche, mejor todavía, porque esa era, honestamente, la idea desde el principio. Duerme bien.